Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Capítulo 16, versículo del 2 al 5. Dice la Biblia así: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová, el Señor de Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de tierra cananea o tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Por favor, esto describe la condición actual que nosotros debemos de examinar en la congregación donde nos congregamos o en la iglesia que presidimos. Y dice: miren, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de eso. Es decir, había una necesidad, pero nadie la suplió y nadie supo cómo de alguna manera tratar esta situación. Ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Deje esta escritura ahí si quiere usted en su Biblia, ubicada, porque hay cosas que tenemos que ver hacia adelante. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es cómo se encuentra hoy. Ezequiel describe unas características muy objetivas, dentro de lo cual cuando nosotros acercamos la lupa podemos entender y comprender algunas de las condiciones que la Biblia nos enseña. Esta mujer, figura de la iglesia, poseía cuando se dio eso. Ezequiel dice que la mujer, entiéndase iglesia, tenía características bien importantes que nosotros debemos de observar el día de hoy. Primeramente, Ezequiel dice que esta mujer era de la tierra de Canaán. Nosotros debemos de entender que la tierra de Canaán, bíblicamente, es una tierra de gentiles. Cananea, tierra de Canaán, tierra de gentiles. En el libro de Josué, capítulo 12, del versículo 9 en adelante, la Biblia nos describe de alguna manera todas las naciones que gobernaban en Canaán, la tierra de la promesa. Hemos entendido, y pues si en caso usted no ha escuchado esta enseñanza, por favor me la solicita por su WhatsApp. Hemos hablado nosotros acerca de la conquista de Canaán y cómo fue necesario el vencer los reyes, que son figura de áreas en el alma que deben de ser administradas y debe ser la iglesia liberada en muchos de sus procesos. Los reyes de Canaán nos hablan de ministración. Los reyes de Canaán nos hablan de liberación, nos hablan de limpieza. Y cuando la Biblia habla acerca de que esta iglesia estaba en tierra de Canaán, está hablando de iglesias mundanas,
dentro de las cuales hoy por hoy carecen del proceso de la limpieza y de la administración. Pues empiece a tomar nota, por favor, algunas características palpables. Iglesias, usted va a encontrar hoy iglesia que no reconoce la necesidad de la administración del alma y como consecuencia de no ejercitar la administración, el proceso de la administración, que era algo que ejercitaba Moisés desde que salía el sol hasta que atardecía. Dice que él se sentaba a escuchar los asuntos del pueblo. Eso era administración. Pues una de las características primarias de la iglesia operante hoy es que mucha de ella no cree en la administración. Y como consecuencia de no creer y no ejercitar la administración, lo que la iglesia está recreando internamente, me dijo el Señor, es gentilismo. Como consecuencia, mire, esto es bien delicado y tal vez acá lo puedo yo expresar desde un púlpito, pues evidentemente no se puede, pero el Señor me dijo, tienes que tener mucho cuidado, me dijo, con el pueblo nuevo que estoy adhiriendo a casa. Es un pueblo nuevo que debe de ser atendido y ministrado, liberado, procesado. Una de las cosas, cuando las personas se acercan a las congregaciones, básicamente una de nuestras funciones primarias es la ayuda, el entender cuál es el proceso que está atravesando y pues poderlo ayudar a atravesar el valle, el desierto, lo que esté aconteciendo en su vida. Pero una iglesia que no ejercita la administración, de eso nos habla la tierra de Canaán, de la necesidad imperante de ejercitar la liberación de espíritu, alma y cuerpo. Recordémonos que el don de la liberación se debe de ejercitar en esas tres dimensiones, en cualquiera de esas tres dimensiones, o en las tres si fuera necesario. Dice la Biblia, miren, no fue cortado tu ombligo, estoy siguiendo esto, no cortaron tu ombligo. Entonces quiere decir que una de las características que no se está presentando hoy en la iglesia es la liberación. El no escuchar, el no ministrar la necesidad del pueblo es llevarlo cautivo. Y si nosotros como ministros de Dios, como ayudas ministeriales, no ejercitamos el proceso de la administración, corremos el peligro de llenarnos de gentilismo dentro de la iglesia. Porque si nosotros recibimos, déjenme ser un poquito burdo en este aspecto, si nosotros tuviésemos la oportunidad, por ejemplo, de colocar dentro de la nave del templo, metemos 50 ovejas recién bañaditas, limpias, aperfumaditas, con aceite en su nariz. Esa era parte de la labor pastoral, colocar aceite en la nariz para que no se empusanara la nariz, no hubiese problemas en su cabeza, los famosos cisticercos y todo eso, ¿no? Y nosotros permitimos que en medio de una congregación, por mencionar un número de 100, 200, 300 ovejas, permitimos el ingreso de ovejas que no atraviesen el proceso de la administración. Entiéndase que el proceso de la administración es quitarle el mozote, quitarle garrapatas, quitarle la tierra, quitarle la arena, lavarla, limpiarla, bañarla, todo el proceso. Corremos el peligro de que lo que trae se nos riegue y se nos multiplique internamente. Pues cuando la Biblia de Ezequiel habla, era de tierra de Canaán, lo que le está diciendo, tú eras una iglesia que está llena de gentilismo. Pero el proceso de que una iglesia se llene de gentilismo es la falta de atención en la administración al pueblo que llega. Usted no me dejará mentir que cuando la Biblia habla acerca de las 6 ciudades de refugio, una de las características de aquel hombre o mujer que venía huyendo del vengador de la sangre era que cuando la persona llegaba a la ciudad de refugio, 3 en el desierto, 3 en la tierra de la promesa, su primera labor era sentarse a las puertas de la ciudad con los sacerdotes a narrar su caso, para que ya una vez escuchado el sacerdote o el equipo sacerdotal, dice la Biblia que los introducían en la vida de la ciudad.
Entonces el proceso de la administración es neurálgico y es algo que hoy no se está practicando. Por eso Ezequiel dice, eres de tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque tus actitudes son gentiles, tus actitudes son mundanas. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros en medio de una congregación, que no todos están en el mismo nivel y en la misma dimensión de lo espiritual. Si no lo entendemos de esa manera, corremos peligro. Entonces, parte del proceso de la introducción de ovejas nuevas en el redil implica que atraviesen el proceso de sacarlos de Canaán. ¿Cómo se saca una oveja? ¿Cómo se saca a alguien de Canaán? A través del proceso de la administración y procurando vencer los 24 reyes. ¿Esto si no estoy mal? ¿Alguien me puede recordar? 32. Yo honestamente ahorita sí no lo tengo en mente, pero si eran... Ok. Administración. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo en la iglesia hoy no es lindo. Ojo. No fue cortado tu ombligo. Recuérdese que el ombligo umbilical es la fuente o es el método, o es el método, es un portal mediante el cual se alimenta. Está todo el ADN de la maldad que se ingresa ahí, por eso es un portal. Es un foco donde la entidad, por así llamarlo, adquiere las características de una paternidad o de una maternidad, la genética, el ADN espiritual. Ahora, dice la Biblia que esta iglesia no te había sido cortado el ombligo. Cuando a una persona no le es cortado el ombligo, le es difícil despojarse de esa conectividad que trae la alimentación trastocada de la vana manera de vivir. Pues parte del proceso también es que no se esté ejercitando. Ojo, esto es una queja de Dios, de cómo Él está visualizando la iglesia. Pues hay una iglesia la cual no ha sido todavía cortado el cordón umbilical. Por eso es que a la iglesia le cuesta tanto desprenderse de la vieja naturaleza. Por eso es que cuando hay áreas en la vida que son difíciles, el pueblo no está logrando avanzar. ¿Por qué? Porque el ombligo todavía no está cortado. Parte de la labor que nosotros como ministros debemos de ejercitar en este tiempo es cortar cordones umbilicales. Cuando una persona no logra abandonar la vieja naturaleza, el hermano que le gusta trago, el hermano que le gusta, perdón que seamos objetivos, le gusta la pornografía, le gusta la mujer ajena, le gusta la mujer del bar, le gusta cualquier cosa, la mujer que no logra controlar su oído, su lengua, es decir, cualquiera de estas situaciones deben de ser limpiadas. Pero si no cortamos el origen de esto, también entra como parte del proceso de la administración. Es donde vemos lo neurálgico y lo importante que se vuelve la administración. Entonces, otra de las cosas que no se le está enseñando al pueblo es a despojarse de las cosas del mundo. Abra su Facebook y dése cuenta cuántos hermanos anduvieron ayer coronando. No sé si a usted le aparece gente coronando el día de ayer. A mí sí me aparece. De hecho, tengo 5,000 gentes ahí metidas. Entonces ahí miro de todo. Pero si usted se da cuenta, ¿por qué? Porque no le ha sido cortado el cordón umbilical, no le ha sido ministrado correctamente el evangelio, que va directamente ligado a la palabra de Dios. El Señor le dice, eres de tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque no te han limpiado, no te han ministrado, no te han arrancado la vieja naturaleza, no te han cortado el cordón umbilical, como quien dice, no te han roto, no te han quebrantado el origen de donde todas tus malas costumbres vienen. Entonces usted mira todavía, pueblo de Dios, que no abandona ciertas acciones y actitudes en su vida regular. ¿Por qué? La oveja no tiene la culpa la tiene el ministro. Porque el ministro es el que está obligado
que al momento del nacimiento. ¿Quién era el encargado de cortar el cordón umbilical cuando nació una oveja? El pastor. Entonces esto a lo que se circunscribe es a una labor pastoral dentro de la iglesia. Esa es una tarea nuestra. Entonces cuando hay pueblo cautivo en Canaán, cuando hay pueblo que no logra abandonar su vana naturaleza, su vieja naturaleza, muchas veces obedece al hecho de que el pastor ni siquiera está enterado que tiene que realizar este tipo de actividades. Cuando nosotros abrimos las puertas de la iglesia, una de las cosas primarias a lo que Dios nos manda es a que seamos buenos administradores de su gracia. Y como buenos administradores de la gracia de Dios, parte de nuestra labor es esta: sacarlos de Canaán, cortarles el cordón umbilical. Cortar el cordón umbilical es, perdónenme la buena expresión chapina, deje las manos. La labor del pastor se convierte: ¿cómo vas con aquella situacióncita? ¿Cómo estás con aquello que me contaste? ¿Cómo vas, hermana, con aquella situación que te ministraste? Las hermanas de la pastora me contó. ¿Lograste cortar con eso? Sí. Ah, ok. Hermano, ¿cómo te ha avanzado con aquella situación que hablamos hace 6 meses? ¿Ya estás? Sí, pastor, tranquilo. Ah, ok. Entonces, si te cortamos bien el cordón, ok. Ras. ¿Cuál es la señal de que hay un corte de cordón umbilical? Ya no hay alimentación. Del ADN trastocado que muchas veces adquirimos de la vana manera. Que nos es trasladada, nos es heredada. ¿Por qué? De quien está del otro lado del cordón umbilical. Entonces, parte de la labor nuestra que no se está ejerciendo, porque esta es una queja de Dios a través del profeta Ezequiel, de cómo él está visualizando la iglesia. Miren, no fuiste lavada con agua. Es la iglesia que hoy por hoy solamente recalienta los mensajes. Usted va a encontrar ministerios donde la misma prédica le van a dar todo el mes. Solo que de atrás para adelante, de ahí de adelante para atrás, de ahí de la izquierda para la derecha, de la derecha para la izquierda, pero todo es exactamente lo mismo. Es decir, es solo el refrito. Yo me recuerdo que cuando en mi casa mi abuelita hacía, o mi amada madrecita también hacían algo de res, ¿verdad? Las hermanas saben de qué les hablo. Después de que los hermanos quedaron forrados y ir a dormir, ya en la noche cuando se levantan, por lo menos en mi casa, mi abuela agarraba todas las verduras, o mi madrecita, y picaba todas las verduras. Y las metía, les echaba su aceitito y la famosa fritanga. Entonces, en la noche que cenaba uno con frijolitos, el mismo caldo que le habían dado de almuerzo, solo que frito en vez de cocido. Y eso es lo que hoy estamos experimentando. Entonces, viene un tiempo de escasez de palabras. Y parte de nuestra labor es la antítesis de esto que estamos leyendo. Que la Biblia dice: no fuiste lavada con agua. Quiere decir que hay mucha iglesia hoy que no la están purificando ni la están limpiando a través de la lavamiento de la palabra. ¿Por qué? Porque los temas se han vuelto para entretener y no para edificar. Con esto no estamos hablando de 1, 2 ni 3 ministerios, estamos hablando de la condición general de la iglesia. Porque nuestra labor es la antítesis de esto que estamos leyendo. Vamos a ver más adelante qué es lo que Dios quiere de la iglesia. Pero esta iglesia, miren, es una iglesia sin conocimiento, y una iglesia que camina sin conocimiento corre peligros terribles. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Ahí está arriba, aleluya. Qué bonito se mira esto. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Versión de lenguaje sencillo, Oseas 4, 6. Y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que se olvidaron de mis mandamientos, que es la purificación de la palabra. Miren, se han olvidado de mis mandamientos, y yo también me voy a olvidar de los suyos. Pues el alimento que se le entrega a la congregación, hermano, no puede ser una fritanga. Nunca vayamos a caer en el error de estar recalentando mensajes o de cambiándoles el orden para que se oigan un poquito diferentes, porque al final del día de lo que se trata no es de alimentarlos, sino de llenarles el estómago. Es una cosa muy diferente tener una dieta balanceada
a que lo sienten a uno que se come un muñeco de 10 tortillas con un vaso de fresco, igual se queda lleno, pero no hay alimento. Entonces aquí dice, miren, no fuiste lavada con agua. Esto nos habla de que hoy por hoy la iglesia está carente de una enseñanza doctrinal profunda. Dice la Biblia, miren, avanzando, no fuiste salada con sal. Quiere decir que una iglesia que no ha sido salada es una iglesia que no tiene sabor y es insípida. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada. Estaba buscando yo en mis apuntes acá, déjenme ver por aquí, aquí está, todas las bendiciones que existen en el proceso del sanamiento, es decir, de llevar la sal. Debemos de entender que la sal es un elemento profético y cuando la Biblia nos envía a nosotros a hacer la sal, nos habla, la sal nos habla de palabras sazonadas, nos habla acerca de una palabra de amor genuino, nos habla acerca de honestidad, nos habla acerca de integridad. Note de todo lo que la iglesia hoy está siendo carente. Al final del día, viéndolo desde la perspectiva de Ezequiel, es un sentir de lástima y un sentir de dolor sobre esta mujer, porque estas son las atenciones que debiesen estar recibiendo. Sin embargo, hoy le dice, no has sido salada, quiere decir, no te han enseñado el principio de la honestidad, el principio de la integridad, el principio en el cual tú debes de saber que con tus palabras tú salas, tú das sabor, y el sabor que tú debes de dar es un sabor de amor, es un sabor de integración, es un sabor de honestidad, es un sabor en el cual, amado hermano, mire, ¿cuál es uno de los mayores problemas? Y todo por el mismo precio. La palabra del Hijo de Dios cristiano no vale más lo que valía antes, porque hay mucha deshonestidad, ya hay una mezcla de una iglesia que no está siendo sazonada, no está siendo salada como debe de ser. ¿Qué es salarte? Salarte es decirte, mira hijo, tu palabra vale, tú tienes que ser íntegro. Cuando tú te comprometes con algo debes de cumplirlo, porque de lo contrario estás siendo un mentiroso. Entonces, la labor del ministro es salar a la iglesia. ¿Cómo? A través de los dones, a través de las funciones, enseñándole con las palabras el principio, amado hermano, de un verdadero amor, de una verdadera honestidad, de una verdadera integridad, de que si yo coloco mi palabra en garantía, la debo de cumplir. Pastor Caíto. También la sal sirve para preservar. Sí. Gloria a Dios. La sal es un elemento, incluso es un elemento profético. O sea, estudios sobre la sal, hay muchos. Pero la sal nos da sabor. Pero la sal tiene, mire, es más, los pactos se sellaban con sal. No ha sido salada. ¿Sabes qué nos quiere decir? Si el elemento de la sal era un elemento de confirmación de pacto y la iglesia no está siendo salada, en el buen sentido de la palabra, dice que a la iglesia no se le está enseñando a cumplir lo que dice. Su palabra no está sazonada. Una cosa decimos y otra cosa hacemos. Es cuando la Biblia nos habla a nosotros acerca de no ha sido salado, están diciendo tú no has sido enseñado a que tu palabra se debe de cumplir, y como consecuencia de eso tu testimonio está siendo perjudicado. Hermano Bush, perdón. Sí, aquí estoy viendo de que la sal viene a ser un símbolo de fidelidad y amistad entre los árabes.
Es que de hecho la sal servía para, bueno, es más, en el oriente la sal era la moneda en curso, porque con sal se pagaban los negocios. La sal llegó a adquirir un valor tan grande que la sal tenía un precio equivalente a una moneda. Entonces negociar con sal era negociar con moneda en curso. Entonces cuando la Biblia dice, no fuiste salada, eres una iglesia insípida, ¿por qué? Porque dices una cosa y haces otra. Y esa es la enseñanza que los ministros debemos de llevar sobre la congregación. Coherencia, pastor. ¿Perdón? La coherencia. Por supuesto. Por eso es que le está diciendo, eres de tierra de Canaán, ay mamadita, no te han dicho que tienes que salir del mundo. No te han guardado el protocolo militar, no te han dicho que la mala naturaleza la tienes que abandonar. No fuiste lavada con agua, es decir, el conocimiento de la palabra no ha traído lavamiento sobre ti. Miren, eres una iglesia sin sabor, ¿por qué? Porque dices una cosa y haces otra. Apeguémoslo a nuestra vida personal, porque la iglesia somos nosotros y como consecuencia es lo que debemos de enseñar, no con lo que está escrito ahí, sino con lo que hago día a día en la relación con el hermano. Walterito. La versión palabra de Dios para todo dice, no fuiste frotada con sal y no te desinfectaron, dice. Que viene contaminada, viene... Que la sal, otra de sus funciones es antiséptica. Limpia, Entonces, purifica. en pocas palabras le está diciendo la iglesia está contaminada. ¿Dónde se contaminó? En el gentilismo. Porque nos estamos llenando de gente, no la estamos atendiendo, no las estamos, perdón en el buen sentido de la palabra, como se ejercita la oveja, no se le está quitando la pulga, no se le está quitando ¿cómo se llaman las garrapatas? Cuando sentimos 3, 4, 5, 10 clavos adentro, porque no nos tomamos el tiempo de haberla salado. Entonces es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. No te sacaron de Canaán, no te quitaron el cordón umbilical, no te han lavado con agua, no te han limpiado con sal, como que dice mamadita, el Señor diciendo a la iglesia está siendo mal atendida. Pues al final del día, cada quien que ponga atención a lo que le corresponde. Porque si esas de alguna manera son las quejas de Dios, a como esté encontrando así, ¿quién es la de la culpa? ¿La iglesia? La culpa es la de mí mismo, que no realizamos la obra de una manera diligente. Mira la número 5, todo eso es lo que dice Ezequiel, esa es la queja de Dios Ezequiel. Número 5, no fuiste envuelta con fajas. Es decir, no tienes cobertura. Trabajas sin cobertura. Y una iglesia sin cobertura puede llegar a enfriarse. Job capítulo 24, versículo 7 dice, mire, respalda lo que le digo, al desnudo hace dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Vos te cubrís. Y vos te haces caso a esa doctrina de los apostólogos. Hermano, tenemos que estar bien centrados, porque hay cualquier movimiento doctrinal allá afuera que está tratando de sacarnos a nosotros de la cobertura. Y una de las quejas es, eres una iglesia que no te cubrieron, porque no te envolvieron en paja, no te pajaron cuando naciste. Una de las labores de las madres cuando los niños nacen era que los bajaban. No sé si usted se acuerda. Sí, porque si no tenían los problemas, las hernias. Al rato cargaba el patojo el ombligo como que era algo así raro, ¿ah? Note la condición de la iglesia hoy. Y eso nosotros como ministros de Dios, en lo que Dios nos ha permitido cubrir, no podemos tolerar nosotros esto. Nuestra labor ministerial pastoral debe de ser de que estas quejas de Dios no recaigan sobre nosotros. Entiéndase nosotros como ministerio. Es otra de las cosas que es importante enseñar, la cobertura. Aquí dice que no había sido vuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciera de ti.
Una iglesia sin misericordia, una iglesia que critica, una iglesia que murmura, una iglesia que ve la falta de su hermano y se vuelve en contra de él para matarlo. Una iglesia carente de misericordia. ¿Qué hemos aprendido que es la misericordia? Es el amor por la miseria, es lo que Dios tiene sobre nosotros. Él ama nuestra miseria. Por eso es que Él es un Dios misericordioso. Miren lo que dice Mateo capítulo 9. Aquí si nosotros, hermanos, somos acuciosos, por lo menos aquí ya hemos sacado 6 mensajes. El mensaje acerca de la misericordia, enseña sobre la misericordia. Una iglesia sin faja, una iglesia sin cobertura, enseña acerca de la cobertura. De todo eso hemos aprendido. Una iglesia sin sal que enseña acerca de los principios de la sal y del elemento profético de la sal. ¿Y cuáles son los beneficios de la sal? Uno de los que decía el pastor Jaime, que la sal es importante. Pues cada uno de estos es un mensaje, amados hermanos. ¿No fuiste lavada con agua? La administración de la palabra, el agua y sus figuras. ¿No te fue cortado el ombligo? Ministración. Una iglesia de gentiles, ministración. Los dos primeros temas van directamente ligados a la administración. Entonces, si nos damos cuenta, realmente cada uno de estos puntos es un tema a desarrollar dentro del proceso de la purificación de la iglesia. Una iglesia sin misericordia. Hablemos acerca de la misericordia y cómo Dios tiene amor a la miseria de cada uno de nosotros. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Recuérdense que hace unos días vimos nosotros en esta línea, pero tal vez no unos días atrás, sino unos meses, y entendimos cómo Dios de alguna manera aprecia más la misericordia que la ofrenda. Porque la ofrenda hemos entendido que es un sacrificio, es una gratitud a Dios. Cuando Dios dice que quiere misericordia más que sacrificio, quiere decir que de alguna manera Dios coloca en una posición superlativa más la misericordia que el sacrificio. Por eso es que la misericordia debe de ser un tema que nosotros debemos, amado hermano, de ejercitarlo fuertemente dentro de nuestra vida. Miren, fuiste arrojada en el campo. ¿Qué es el campo? Quiere decir que es una iglesia que aquellos que debieran de estar resguardando y cuidando que han dejado al abandono del mundo, han permitido que las condiciones del mundo te tomen. Es una iglesia del mundo, amado hermano, es una iglesia que realmente no cumple con los preceptos de Dios. Y perdónenme que tengamos que ser objetivos y claros, pero creo que ya es tiempo de poder ser así. Hermano, nosotros no podemos ser tolerantes en la iglesia con respecto, por ejemplo, a la celebración de las tradiciones que aprendimos el día de la vigilia, tolerándole a la gente los entierros, tolerándole a la gente la celebración de las fiestas de Halloween, tolerándole a la gente la celebración de las fiestas navideñas, tolerándole a la gente todas esas celebraciones que están fuera del contexto bíblico establecido por Dios. Esta iglesia había sido arrojada al campo, quiere decir que era una iglesia mundana. Es ahí donde nosotros vemos mucha iglesia apegada al costumbrismo mundano. Los megaconciertos de Megatron y de música tecno, perdónenme, ¿dónde está en la Biblia? No me digan que eso puede venir de Dios. O sea, hay mucho costumbrismo del mundo que la iglesia está introduciendo y está permitiendo su introducción y como consecuencia se está prostituyendo. Y es la queja del Señor. Le dices que no te lavaron, no te cortaron, no se compadecieron de ti, te tiraron al campo, no te salaron, no te han cuidado como yo deseaba que te cuidaran. Porque se ha levantado mucho pseudo ministerio, hermano. Miren, los ministerios ahora proliferan
como que son gremlins, se reproducen, pero cuando uno acérquele la lupa, acerque esta lupa, llamen eso lupa, no diga, eso es lo que el pastor Byron piensa, no eso es lo que dice Ezequiel, se acabó la historia. Y apegue usted, no es nuestra labor andar ejercitando el juicio del ministerio y ministerio, porque no es una costumbre ni es nada que se recomiende. Pero tenemos que ser acuciosos y jueces certeros, porque de alguna manera nosotros como sacerdotes, las cabezas sacerdotales, tenemos que ejercitar el juicio para saber a dónde estamos llevando a nuestra familia a pastar, para que al final del día nuestra familia sea edificada, sea acrecentada espiritualmente y no termine peor de cómo llegamos a la iglesia. Cuando nosotros acercamos este Zoom, obvio, aquí hay muchas cosas que nosotros como ministerio tenemos que corregir. Esa es la idea, que consideremos todo esto en nuestro rostro y digamos, uy, vayito, la ceja derecha la tenés más arriba que la izquierda, tenés que limpiarte la boca, quitarte los chiles. Eso es lo que uno hace cuando considera su rostro como en un espejo. A eso me mandan los corintios, si no estoy mal, ¿verdad? Pastor, solo hazme un favor, apaguen los celulares, por favor, si fueran tan amables, disculpen. Si fuera... Ay, perdón, pastor. Perdón. No me pena, pastor, disculpa. Una aportación. Es los que están apegados al mundo, matan, se matan. Por supuesto, ahí lo que tenemos que entrar, pastor, por eso les digo, si usted se da cuenta, aquí son 7 temas. Como dice el pastor, bueno, vamos a estudiar acerca de fuiste arrojada al mundo y podemos tomar en cuenta lo que el pastor está diciendo. Pues aquí no estamos hablando de tópicos, aquí estamos hablando de temas que deben de ser desarrollados en cada congregación. Porque cada uno de estos es una queja del Señor de cómo hoy por hoy se está cuidando su iglesia. Si nosotros estamos cometiendo algún error de estos, tenemos que empezar a corregir. La idea de esto es ver en qué estamos errando y corrigamos, porque al final del día el Señor viene, amado hermano, y nos va a juzgar individualmente. Es ahí de cada quien va a entregar cuentas de lo que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer. Porque el problema es que también la Biblia dice que el que conoce lo bueno, el que sabe hacerlo y no lo hace, pastor. Pero también hay pastores, hay ovejas y hay personas que van a la iglesia. Sí. Pero también ellos no solo el cuerpo matan el alma y el espíritu. Así se dice el Señor Jesucristo. Temer al que mata el alma y el espíritu. Así es. ¿Con qué? Con las palabras, con las ofensas. Eso es lo que hacen. Entonces, eso a veces son ancestros, como usted dijo, que vienen de generación en generación. Y eso es lo que tenemos que dominar. Claro. Nuestra posición es delicada. Y cada uno de nosotros en nuestra función pastoral va a ser juzgado en esta línea. Y esto hay que llevarlo a casa. Nuestro primer sacerdocio es en el hogar. Entonces muchas de las cosas que aquí estamos viendo como iglesia debemos de salar nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, debemos de cortarles el cordón, habiéndonos volado nosotros primero, ¿verdad? Entonces, esto aplica a nivel iglesia, pero también aplica a nivel individual. Me recuerdo ahorita, pastor, con lo que usted está hablando aquí, porque obviamente esta es una iglesia que fue arrojada al mundo. Sí. Ella está hablando de una iglesia. Sí. Pues obviamente el ministro. Entonces, me recuerda lo que usted hablaba, que para estas épocas el ministro paraba las enseñanzas de la iglesia porque se iba de palo, pues, o sea, todo el mes de diciembre o de vacaciones el mes de diciembre. Noviembre y diciembre, no, lo que dice Walter, yo no puedo juzgar, Dios me libre, pero note usted cuánto pastor en esta época va de viaje, porque lo que va a traer realmente es dinero.
van a Las Vegas. Me voy a dar una mi vuelta a Estados Unidos, voy a contactar 5 pastores y los llamo. Mira, usted sabe que por cada prédica le van a dar $500, esa es la ofrenda que le dan en Estados Unidos. 5 por 8, 4, 3,500, me echo mis 10 tiritos, me traigo 35, más las ofrendas de los hermanos. Ya regreso con uno de mis 100,000 billetes. Dejo a la iglesia encargada y ya nos vemos. Pero a veces la dejan encargada y otras veces la cierran. Sí. Que esa es una de las cosas que el apóstol nos enseñó en su momento. Por favor, tomen nota. Con la famosa apostolitis. Todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo quiere ser apóstol. Y el apóstol un día nos dijo, tengan cuidado. Porque si el llamamiento no es genuino de Dios, van a matar al pastor por levantar un apóstol que no existe. Es decir, voy a matar al pastor Byron Girón por elegir un apóstol Byron Girón. Y en el levantamiento apostólico, como soy llamado a las naciones, hermanos, ahí se encargan de la obra, ahí nos vemos. Voy a ir a ejercitar mi apostolado a Francia. Cuando regresa la congregación ya no existe. Se fueron. Mataron el pastorado por un apostolado en destino. Entonces el apóstol nos decía, tenga cuidado de no matar su pastorado por un apostolado que usted ni siquiera sabe si existe. Pero como quiere ser apóstol, ¿para cuál es la señal? Cuando el apóstol regresa ya no hay congregación o otro se le encaramó en el puesto. Entonces tengan cuidado porque por correr en pos de un llamado en destiempo se puede matar un ministerio genuino en el instante. Después se fue el apóstol regresó, no hay congregación, las ovejas no aparecen, o sí, hermano apóstol, pero vaya usted porque mi pastor es él. Entonces, hay ministerios pastorales que mueren por elegir ministerios apostólicos en destiempo. Por eso es que usted entenderá por qué es importante sujetarse siempre a la autoridad. ¿Tú dices que soy? No creo todavía. Todos estos dicen que sí. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer? Agacho la cabeza. Yo no me voy a exponer a matar un pastoral por un apostolado que podría ser el resultado de un deseo de mi alma. Porque ahora todos quieren ser apóstoles. Entonces una de las cosas que tenemos que nosotros es en esa parte. Miren, ¿qué busca Dios en la iglesia? Acá hemos visto 7 condiciones, o las 7 quejas, pongámosle, del Señor, de cómo su iglesia está siendo atendida. Así es como está siendo atendida. ¿Qué desea Él que nosotros como ministros elijamos dentro de la congregación? El Señor está esperando que su iglesia sea una iglesia victoriosa. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Debemos de entender y saber que la palabra de Dios tiene poder para alcanzar victorias. Y lo que nosotros atemos, amado hermano, el cielo, dice la Biblia, que va a ser atado en la tierra, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, quiere decir que si Dios busca una iglesia victoriosa, una de las maneras que nosotros tenemos que provocar en medio de la casa, para esto somos responsables nosotros, amados hermanos, es provocar en medio del pueblo un verdadero cambio que nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es cada uno de los papeles de los escuderos y de los pastores
Los pastores ya presiden congregaciones. Por eso es que el adherirse a una iglesia y ser parte integral de un equipo ministerial conlleva responsabilidades. ¿Cuál es mi trabajo? Provocar que mi hermano menor crezca. ¿Cómo? Con mi ejemplo. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestra labor dentro de la congregación? Amado hermano, es que llevemos a la iglesia a la dimensión de la victoria. ¿Cómo llevamos a la iglesia a la dimensión de la victoria? Provocando la gloria de Dios en la vida de cada hijo, de cada siervo, de cada miembro de la casa que se congrega. ¿Tienes problemas? Permíteme ayudarte, salgamos de ese valle. ¿Saliste del valle? Sí, ayúdame. Ayuda a tu hermano que esté en la esquina, aquel también tiene problemas muy similares a los que vos tuviste, vos ya pasaste por esa ruta y ya sabes. Mire, yo digo que ahorita los hondureños y los salvadoreños que agarran ruta para Estados Unidos les va a ser un poco más sencillo que los que agarraron ruta la primera vez. Ya conocen el camino. Entonces, parte de nuestra labor como ministros, como escuderos, es llevar a la iglesia de gloria en gloria y de victoria en victoria a través de la unción de Dios ministrada por su Espíritu Santo. Lo que estoy hablando es de vasos útiles, onésimos para Dios. Pero mi labor como ministro, como escudero, aquí no estoy hablando de ovejas, no estoy hablando, amado hermano, de pueblos rasos, estoy hablando de liderazgo, siervos formados. Cuando hablamos de liderazgo, primeramente antes que el liderazgo se ejercite, tiene que haber sido fundamentado una servidumbre al Señor, un doulos, un esclavo, una esclavitud por amor. Eso significa la palabra doulos, esclavo por amor. Yo debo de ayudar a mi hermano menor a que en su vida espiritual, a que en su vida familiar, a que en su vida de negocios sea victorioso. Mi labor pastoral es que tú tengas éxito, que tus sueños sean alcanzados, enseñarte la ruta del éxito, enseñarte la ruta de la victoria y muchas veces ayudarte a atravesar la ruta de la derrota, porque también he sido derrotado. Como decía Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez, es decir, los extremos muchas veces nos enseñan. A veces decimos solamente, yo te voy a enseñar a que seas victorioso y que tengas éxito, sí, pero debemos de saber que la victoria y el éxito se llega a través muchas veces de procesos de fracaso. Es nuestra labor. Y lo que Dios espera es que tú y yo gestemos y generemos una iglesia victoriosa. ¿Cómo? Anulando los 7 tópicos primarios que vimos, porque esas son quejas del Señor. ¿Cómo su iglesia está siendo desatendida? Hermanos, eso nosotros no lo podemos hacer. Aún más ahora que lo entendemos y lo conocemos. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento, pero para nosotros esto ya no es ajeno. En el momento en el que para ti ya no es ajeno, como líder de esta casa, como siervo de esta casa, como parte integral del liderazgo de esta casa, tu función y la mía primaria es provocar que esta casa del Señor, que Dios nos está permitiendo resguardar y cuidar y presidir, o ser parte integral del equipo, es de que en esta casa de Dios, esta casa no es del pastor Byron. Yo algunos años estaré más aquí, de pronto el Señor me dice, te venís conmigo, o nos lleva a todos juntos, qué sé yo cuál vaya a ser el mecanismo. Pero esto debe de ser fundamentado doctrinalmente en una congregación. El día en el cual el pastor, el Señor, decida de llevárselo, estos fundamentos deben de ser mantenidos, porque son los fundamentos de la iglesia de Cristo, y el importante es Cristo, no el pastor Byron. Pero es nuestra labor cimentar y colocar cimientos claros para que la iglesia realmente sea edificada y que las quejas del Señor, por así llamarlo, descritas en el libro de Ezequiel, no nos vayan a ser contadas. Y si algo de eso debemos de corregir, tenemos que enmendarlo pronto, como ministerio y como persona. ¿En beneficio de quién? 1, de la casa del Señor, y 2, de la casa donde yo vivo. Pues, ¿qué espera el Señor?
de su iglesia hoy, que sea una iglesia que vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quiere decir que es una iglesia creciente, que cada día adquiere más la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Qué busca más el Señor? Que seamos una iglesia santa. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. La santidad es algo a lo que se debe de conducir al pueblo, ¿no, hermano? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Miren, a los santificados en Cristo Jesús. Mire el llamamiento de la iglesia: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra labor sacerdotal y ministerial? Conducir al pueblo a la dimensión de la santidad. ¿Cómo? Cortándoles el cordón, lavándolos con sal, lavándolos con agua. Buscamos la antítesis. La antítesis es lo contrario a. Buscamos los 7 tópicos de la queja del Señor y tenemos que caminar diametralmente opuesto a las quejas de Dios en el libro de Ezequiel. ¿Cuál fue la primera queja? ¿Usted la tiene por ahí? Una de las cosas que tenemos, cananea, ¿qué tenemos que hacer? Alejar al pueblo de la mundanalidad. Número 2, una iglesia gentil. Una iglesia no tolerar y permitir que el gentilismo se adhiera dentro de la iglesia o se multiplique. Al contrario, pastor, mire, fíjese que yo sé, yo conozco, yo entiendo que, voy a mencionar así, por el que el hermano Sergito tiene problemas con alguna situación. Pastor, yo amo al hermano Sergio y quisiera que usted por favor le hablara, porque la vez pasada, ficción, ¿verdad? Tal vez no sé qué, no, al hermano Espiriquitiberto. Fíjense que al hermano Espiriquitiberto lo vi en Super 24. Y lo viste haciendo algo, pues no era obvio, pastor, pero sí tenía su chelita ahí fría. Yo lo amo mucho. Se lo digo, pastor, para que usted lo lleve por la dimensión de la santidad. Estoy hablando de ficción, quiero ser claro, esto es un invento de mí, no es Espiriquitiberto. ¿Por qué? Porque nuestra labor es conducir a la iglesia a la santidad. Entiendo que tenemos pies de barro, fallamos, pero la Biblia dice procurar presentarte. El procura es un esfuerzo. Tal vez vas a fallar un par de veces, pero procura buscar cada día tu santificación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar a la iglesia, como muchos de ustedes me están haciendo ya, amado hermano, me están ayudando en esa labor, limpiando a sus hermanos menores. Yo no que soy hermano menor, no soy el papá, no soy tu pastor, soy un hermano mayor, pero vení. Mi papá ya me enseñó cómo se cambian los pañales, así que vení para acá y me dijo que te cambiara. La delegación. No todo lo puede hacer el pastor. Si el pastor se dedica a hacer todas las labores uno por uno, la iglesia no va a crecer, pastores. Aprendan o aprendamos a encontrar gente fiel, gente leal, gente confiable, la cual muchas veces se cuenta con los dedos de una mano por la dimensión donde nosotros nos movemos como ministros y pastores. Y ya cuando encontremos gente fiel y leal, deleguemos, supervisemos, mantengámonos al tanto, pero parte del crecimiento de una congregación es en la manera también como Cristo Jesús lo hizo. Delegó en 12 cuando Él se fue, se multiplicó en 12. Y empezó el proceso de la multiplicación de la iglesia, no sé cuántos millones seamos ahora. Pero dice la Biblia que la dimensión que el Señor está buscando en su iglesia es una dimensión de santificación. Entendemos nuestras debilidades,
Entendemos que estamos en el proceso, por eso es importante la madurez, para que cuando yo mire que el hermano tiene pies de barro y falle, le ayude a levantarse, le ayude a restaurarse y que mis labios permanezcan herméticos como un genuino sacerdote de Dios. Si alguien en la casa te está confiando sus secretos personales erradamente, porque debiera de abrir su corazón delante del ministro o delante del delegado, pero si alguien, tú adquiriste gracia delante de él y te está contando sus cosas personales, aunque ya hemos entendido que no es el orden de Dios ministrarse con el delegado o con el pastor. ¿A quién delegó el pastor? Delegó al hermano José, aunque entonces que el hermano José te atienda. El hermano te atiende, aquí. Pero guiados por la dirección de la Escritura. Esa es nuestra labor, es lo que el Señor está esperando. Si un hermano te confía algo, hermano, no quiero ministrar con usted porque yo no te puedo ministrar. Tú sabes que no es el orden bíblico, pero es que me tengo confianza, hermano. Déjame que lea, hermano. A ver, cuéntame qué pasó. ¿Qué después? Porque no es el orden de Dios. Corre el peligro que su historia se cuente. Igual no hay nada que sujete esa lengua. A nosotros como ministros el entendimiento y el secreto sacerdotal. Aquel que escucha administración, más le vale quedarse con eso, entregárselo a Dios y nunca más volver a hablar del caso con nadie. De lo contrario, Dios te va a cobrar la cuenta. Entonces, si el hermano tuvo la interés de abrir su corazón contigo porque es tu amigo, sé leal. Le falta lealtad y le falta fidelidad a la iglesia. El hermano te lo contó por amistad, sé leal, sé fiel. No salgas corriendo a la primera del caso a contar si ustedes supieran el hermano. ¿Vos por qué no conoces al hermano? Y eso es lo que se está reproduciendo dentro de las iglesias. Y eso no lo podemos nosotros tolerar dentro de la casa del Señor. O corremos el peligro de terminar como la iglesia que describe al inicio, que se entiende. Yo ya no me ministro en esa iglesia, ¿por qué? Porque todo lo cuentan. ¿Qué provocamos? Que la gente no se quiera lavar con agua ni permita que la salga. No, vas a ir a tu esposa a servir a ministrar, hermano. No vaya. Si la hermana todo lo cuenta. La vacuna. A este nivel de liderazgo que nosotros nos movemos, estos son requisitos de Dios. Y si los incumples, te puedes meter en problemas con el dueño de la obra. El pastor a veces no se entera, pero el Señor sabe todo. Y se lo cuenta al pastor. A través de un hermano, a través de una cámara de video, a través de muchas cosas. La revelación llega de diferentes formas. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Este es un peso. Yo soy escudero, pero te están poniendo un peso. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.